Hola, reescuchas, buenas tardes en este bonito jueves. Ya estamos de vacations en su mayoría y para los que no, ojalá tengan un par de días libres. Estamos aquí en su programa Tierra Cero. Yo soy Mariana de Lara y me acompaña Marina Lua. ¿Qué tal? Y estamos aquí en esta bonita tarde para platicarles un poquito y continuar el tema de artistas. El día de hoy vamos a hablar de artistas mexicanos. Bien curioso porque cuando hablamos de artistas populares siempre pensamos en artistas de otros países y como por qué no pensamos en nuestro México querido y lindo, porque nunca apoyamos a los que son de aquí. Y creo que este es un pasito para acercarnos un poquito más a nuestras raíces y a la historia del arte y a todo en lo que, pues sí, los personajes mexicanos han influenciado. Así que pues vamos a comenzar con nuestro bonito comercial. Estamos transmitiendo desde Ansus Multimedios a través de www.ansusmultimedios.com. Súper importante, no olviden seguirnos en redes sociales para que de esta manera se puedan enterar de este y de todos los programas que tenemos para ustedes. Pueden seguirnos en Facebook e Instagram como Ansus Multimedios Radio y en Twitter como Ansus Multimedios. No olviden darnos like, seguirnos, compartir nuestro contenido porque de esa manera es con la que nosotros podemos seguir trabajando para ustedes. Así que por ahí un share pues no nos cuesta nunca nada y eso nos ayuda a nosotros a poder seguir aquí. No olviden que si desean anunciarse, aumentar sus ventas o tener su propio espacio, nos pueden contactar al 2214 24 63 96. Les repito, 2214 24 63 96. No olviden escuchar Halo, nuestro nuevo canal juvenil, en el cual pueden escuchar la mejor música del momento, ya sea a través de www.ansusmultimedios.com o buscarnos como Halo Radio Online o descargar la aplicación musical. Solo tienen que buscar Halo Radio Online, disponible solo en la Play Store. Bueno, pues ahora sí vamos a comenzar el día de hoy con nuestro programa. Vamos a hablar, como bien lo comentamos, de artistas mexicanos. Platícame un poquito, Marina, ¿cuál ha sido tu experiencia en general con los artistas mexicanos? ¿Tú qué opinas? ¿Qué piensas? Que además, aunque estamos en este país tan multicultural, no los conocemos o en alguna vez los hemos visto en algún palacio municipal, en algún museo, o sea, o hasta en los libros de historia, ¿no? En los libros de los pudimos haber visto por ahí, pero no estamos siendo conscientes ni tampoco valorando todo el trabajo. Y es que no solamente pintaban o hacían murales y ya, sino que repercutieron fuertemente en toda la historia mexicana y de los que vamos a hablar principalmente son de la Revolución para acá. Entonces todas estas cuestiones políticas obviamente están súper ligadas con todos los artistas que vamos a abordar de manera nacional y mundial, porque justamente platicaba que hay artistas que los están catalogando como mexicanos pero realmente se nacionalizaron y es porque justamente en los 40 pues sabemos que estaba la Guerra Mundial, también estaba en la Guerra Fría, también estaba la Guerra Española, o sea, habían como muchas cosas pasando en el mundo y todos esos movimientos vinieron a influenciar aquí en México. Sí, creo que también algo bien interesante es que cuando vienen extranjeros a México, ellos superubican a los pintores mexicanos o por lo menos identifican a varios de los grandes muralistas que son pues de alguna manera creo los más populares de alguna manera. Representativos. Sí, representativos, ¿no? Del muralismo mexicano, que pues es una corriente que la verdad tomó muchísima fuerza y que se estudia a nivel internacional. Y nuevamente es muy curioso que personas de otros países sí vean como estos grandes muralistas mexicanos y nosotros a lo mucho si en alguna clase de historia nos los llegan a mencionar o en una clase de arte los conocemos, pero realmente no es algo que nosotros compartimos a los demás. O sea, nosotras quizá porque estudiamos artes, pero ustedes pregúntense, ¿cuántas personas alguna vez les han mencionado así como de, conoces a Orozco o a Siqueiros o a alguno de los pintores mexicanos? Yo creo que algunos de los que tomaron mucha fuerza últimamente fue como por la cultura popular y por la apropiación de marca y porque hemos visto a uno que otro de los personajes que vamos a mencionar el día de hoy. Mi primer pregunta para todos ustedes. Recuerden que si están viendo este programa en vivo pueden comentarlo aquí abajo y si están viendo también la repetición, no olviden dejarnos sus comentarios porque nosotras constantemente estamos checando, por ahí dándole like, respondiendo sus dudas, respondiendo sus preguntas o pasándoles quizá un dato de información que ustedes quieren o necesitan. También los invitamos a dejarnos en los comentarios los datos curiosos que ustedes tengan, que quizá no mencionamos o por lo que ustedes recuerdan a nuestros artistas o pues bueno, igual y al final del día vamos a estar hablando de México, ¿no? Igual. O los temas que quieren que hablemos después, claro, estamos totalmente abiertas a eso porque además
además el arte es para todos. Sí, claro, es para todos los gustos. ¿Qué temas de artistas les gustarían que viéramos? Ya vimos nuestro primer round de artistas populares, que fue un gran programa, por lo que veo les gustó bastante. Tuvo ahí una muy bonita respuesta por parte de toda nuestra comunidad. Y comentaron un montón. Sí, comentaron muchísimo. Entonces estamos también muy agradecidos por allá a todos los que nos hayan escuchado en el otro programa. Y si no lo han visto, vayan a verlo. Yo creo que es un programa de cultura general muy, muy padre, que pues nuevamente los va a hacer verse nice en una charla fifi y en un momento elegante, sacando los datos de arte. Entonces, pues vamos a comenzar. Nuevamente los invito a sacar un papelito como lo hicimos la dinámica anterior. Muy bien, por muy allá. Bien. El staff ya está listo. Check. Su lapicero, vamos a ir haciendo una lista y vamos a mencionar a 10 artistas mexicanos y pues ustedes ven a quién conocen o por lo menos a quién identifican. También para esta actividad les voy a recomendar mucho agarrar el teléfono, de repente googlear a los que estamos hablando, ver sus piezas, porque muchas veces no los conocen por nombre, pero sí identifican alguna de sus obras. Entonces, como pues, lo vi en mi libro de texto de la primaria. Esa imagen, sí, la claro. en algún lado, en algún museo. Ok, entonces vamos a comenzar con Diego Rivera. Por aquí, ¿quién conoce a Diego Rivera? Por ahí también tenemos un personaje que se le super pega a este ahorita vamos a comentar. Que ahorita lo vamos a comentar. Si ustedes ya saben, por ahí les pongo de tarea que pongan al lado quién es el primer o el segundo artista o la segunda persona o el segundo personaje que se les viene a la cabeza cuando mencionamos a Diego Rivera. En este caso, Diego Rivera nació en la ciudad de Guanajuato y después falleció en la Ciudad de México. Es un artista popular realmente. De manera nacional y mundial también. De manera, exacto, nacional y mundial. Es también parte de los grandes muralistas mexicanos y se encargó de generar diferentes imágenes interesantes que nosotros vamos a poder ahorita visualizar en pantalla, como lo que es la pintura de la Alameda Central. Domingo, ¿cómo es? Amanecer, desayuno en la mañana, en la Alameda Central. Entonces, tenemos una serie de piezas súper interesantes con estos artistas, donde nuevamente vamos también a ver cómo ellos abordaban diferentes piezas. Sale en los billetes. ¡Ah! ¿En qué billete sale? ¿En qué billete sale? Muy bien. ¿En qué billete sale este personaje? Así de popular es que lo traemos en el dinero y muchas veces no sabemos quién es el que está en el billete. Muy curioso e interesante, gran dato. Claro. Entonces, por ahí, ustedes saquen el billullo, identifiquen en cuál está Diego. Este artista utilizaba de forma muy recurrente lo que es como la vida cotidiana en sus piezas, como esta serie de retratos de lo que era la vida común. Espera, pero también lo que les mencionaba, son cuestiones políticas. Él era comunista abiertamente y estábamos saliendo de la revolución. Todos estos, hay varios y principalmente él estuvo metido en muchas revueltas y también como todo este apoyo social, el despojo de las tierras, de los pueblos indígenas. O sea, son temas muy fuertes que sí son cotidianos, pues, pero tampoco era como esta vida tan barroca, pomposa del vinito, sí, claro, okay. Sino sí estaba de guerrillero, sí se metieron en muchos aprietos y de los temas que están abordando en sus murales, porque principalmente es muralista, son todas estas críticas sobre el clasismo, el racismo, o sea, sí. Y lo van a notar luego, porque sus piezas efectivamente, hablando en particular, ya tengo aquí el nombre, disculpen ustedes, es Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Alcanzamos a ver cómo utiliza diferentes personajes en esta obra en particular y gente de la alta sociedad, ¿no? De ese entonces, ¿no? Los vestidos, los vestuarios, utiliza inclusive como ciertos íconos o referencias como lo que es esta imagen de la calavera, del cráneo, de lo que es un personaje mexicano como súper típico de forma visual y que él en particular con ese mural volvió como muy común el uso de la Catrina para nivel como internacional, ¿no? A partir de ahí como que se empezó a identificar más a México con esta imagen y efectivamente, ¿no? Empezamos a ver sus piezas y vemos como él está hablando mucho de lo que es la vida cotidiana, la vida en el campo, esta como contrapolaridad donde tenemos a la clase alta y donde tenemos a la clase trabajadora y claro. Como él hacía como visualmente hacía como esta comparativa muy, muy, muy cañón de los que tenían y de a los que les estaba faltando o de a los que les estaban quitando y como por unos, porque unos se enriquecieran, ¿no? Estaban de alguna manera afectando a los demás. Entonces sí, la verdad es que su posición es bastante interesante y se sigue viendo en sus piezas. Bien curioso porque evidentemente a este y a otros artistas les pagaba el gobierno para como dejar bien al gobierno. Ellos utilizaban que de hecho, el dinero. Lo censuraron en un mural. Él estaba hablando incluso de... Habían muchas corrientes, estaban
el mundo estaba explotando y estaban saliendo nuevos conocimientos, nuevos pensadores, y lo censuraron, quitaron uno de sus murales por hablar sobre el conocimiento y sobre esta apertura. Sí podemos apreciar en muchas de sus obras todavía, insisto, muralismo principalmente, algo que también... Híjole, tengo conflicto con Diego Rivera, realmente no me agrada, pero bueno, es importante. Es que... Y creo que también eso es súper importante, ¿no? Sí. hay artistas que nos van a caer bien y otros no tanto, y pues al final del día cada quien se va haciendo, ¿no? De su propia idea cuando tanto va investigando sus piezas, o va viendo también mucho la congruencia que tenían con lo que decían y con lo que hacían. Claro. Porque ahí es como donde entra un poquito esto, ¿no? Como ellos tenían muchos recursos económicos por parte del gobierno y el gobierno quería que hablaran bien de ellos, y muchos de ellos decían, no, yo voy a hablar de lo que es la verdad, ¿no? Y claro. de lo que es la vida y de lo que realmente está pasando en México, y plasmaban eso, y efectivamente por eso pues acababan censurados. Pero no solamente de México, tuvo muchos financiamientos y eso le ayudó a salir al mundo, a meterse con clase pasada, que bueno, nuestra... lo que dijimos la vez pasada en nuestro programa sobre todas estas corrientes artísticas que se vivieron en Europa, bueno, él estuvo involucrado con todos esos que mencionamos, a muchos los conocían y eran amiguis de amiguis. Entonces regresó con el cubismo, regresó con el futurismo, regresó con el surrealismo. O sea, realmente no fue como constante en sus obras. Aportó mucho, sí, pero también estaba muy influenciado de lo externo. Y de hecho él lo comentaba, o bueno, hay varios libros donde como que hay pequeñas entrevistas con él y donde él dice así como de, sí, mi amigo Picasso. Sí, claro. Y platicaba porque sí, al final el día era parte de esta élite mundial que acabamos de comentar, esta élite internacional que eran productores, que se dedicaban a pintar, que se dedicaban a producir, que se dedicaban a crear. Y también esto es, yo creo, parte de por lo cual asciende como tan rápido en la historia internacional del arte, y que también esto le abrió la puerta a recibir todos estos apoyos económicos a nivel nacional e internacional, ¿no? Uh-huh. Tenía de alguna manera los contactos correctos para poder crear y producir. Dato curioso, la verdad es que sí, muchísimo, y más aquí en México, en la historia del arte en general, quien tiene el recurso y quien tiene el contacto correcto para producir, usualmente es el que trasciende en la historia del arte, porque ustedes también van a poder ver que hay miles, cientos de artistas en todos los países, nuevamente a nivel mundial, y que no siempre todos llegan a este éxito, ¿no? A este conocimiento, a esta popularidad. Y este es un dato, pues nuevamente, importante, que no siempre cuando uno entra al mundo del arte entiende. O sea, sí, aquí hay un valor económico y pues sí, estas piezas se movían de alguna manera porque tenía los recursos correctos para trabajar con ellos y para galeristas, poder... Galeristas, sí. Nuevamente, contactos por aquí y por allá. Entonces, pues bueno, esto fue Diego Rivera. No sé si quieres hacer algún otro comentario acerca de él o de su obra. Para los que no nos están viendo, para los que únicamente nos están escuchando, recuerden que tanto la repetición como el programa con contenido visual lo pueden ver en Facebook y en YouTube. Muy bien. Advertencia, como la vez pasada, no estamos siendo temporales lineales, nos estamos saltando de uno con otro, pero son del siglo XX-XXI para acá. Entonces, continuamos con Francisco Toledo. Ok, y ahora... Sí, este señor, si yo soy artista, gracias a él. Porque aquí el primer personal, libro que tuve de arte es Los cuentos del sol y la luna y las estrellas, que fue, está bien lindo. Sí, que fue dibujado con él y tengo su autógrafo. Oh my God. Mis papás tuvieron la fortuna de conocerlo y justamente yo estaba muy chiquita, creo que ni recién había nacido. ¿Y ya? Y me regalaron ese libro y para mí era sorprendente ver lo que se podía hacer como pintor y creo que eso a mí me motivó para continuar este camino. Ok, pequeño gran detalle, platícame un poquito. ¿Quién es Toledo? Para quienes no lo conocen. Francisco Toledo, en este caso, es un dibujante y pintor. También tiene diferentes esculturas y pues la verdad es que hacía un poquito de todo. Bien interesante. Sí. Yo creo que algo por lo que más identifica a este pintor es porque, para los que lo están viendo en pantalla, tenía una forma de ser y de vestir bastante particular, cosa que mantuvo durante toda su carrera artística. Es un pintor que nació en Juchitán de Zaragoza y falleció en Oaxaca de Juárez. Uh-huh. Yo lo conozco mucho por ser oaxaqueño. En todo Oaxaca lo identifico
identifican un montón y todo el tiempo lo están mencionando, y en cuanto tú dices arte y pintura, luego dicen, sí, claro, como Toledo. Pero es que piensan que no solamente fue popular y famoso como muchos otros artistas, sino que apoyó muchísimo a su comunidad. Ok, aquí un dato yo creo súper importante para su trascendencia. Claro. Ya hablamos de la trascendencia y de que unas son trascendencias económicas, y esta es una persona, como bien comenta Marina, tenía una comunidad y un grupo de apoyo, y cuando la gente habla de él, no lo habla solo como porque lo admira, sino casi suena como tú, que lo quieren, que en verdad marcó o definió la vida y las elecciones de vida de muchísimas personas. Visualmente tiene unos trabajos bastante interesantes. Muy coloridos. Está hablando sobre naturaleza, incluso cuerpos desnudos, y tuvo trabajos hablando sobre escritos de Kafka. Se me fue ahorita con Monsiváis, también tuvo colaboraciones, hizo esculturas. Su influencia, digo, al final Juchitán y toda esta parte oaxaqueña es muy colorida, es muy rica culturalmente y sobre todo es muy natural. O sea, se ven iguanitas por todas partes. Sapos creo que es como de los animales que más toca, igual monos. Visualmente ya tenía como su manera, su técnica muy curiosa. Yo creo que técnicamente también es muy rico su trabajo. Para quienes también aquí identifican las cosas de pintura, tenía mucha textura, tenía mucho color. En verdad había muchas capas, gestualidad, un trazo muy bonito, que es algo, nuevamente, para los que identifican el arte o para los que lo han intentado, es bien difícil desarrollar este tipo de estilo y este tipo de trazo y este tipo de naturalidad. Era una persona que evidentemente constantemente estaba trabajando. Solo por mencionar algunas de las cosas que también ya mencionó Marina, se volvió también muy popular por ser un activista de izquierda, luchador social, ambientalista, promotor, difusor cultural y filántropo. Entonces aquí, como se podrán ver, un artista que en verdad ama lo que hace y se apasiona con lo que hace, no nada más está en su espacio y en su estudio pintando. Claro, y no nada más pinta y produce para él, sino trata de hacer algo más. Como bien lo comentábamos anteriormente con Diego Rivera, pues sí, él trataba de evidenciar ciertas luchas que eran parte de un problema nacional, y aquí también estamos viendo que Francisco Toledo no nada más se quedaba en su estudio pintando y... Sí, pero Diego Rivera no era como totalmente coherente con esta parte. Y lo que decías de los económicos también, ¿no? Sí. Totalmente, aquí estábamos hablando de una persona de Oaxaca y la otra era una persona que pues sí había nacido en un círculo. Pero es que tampoco vivía mal. Si se vestía así es porque son sus orígenes. O sea, en toda la comunidad de Juchitán, los hombres están de camisa y de calzones. Bueno, se llaman así como esos trajes blancos y de guarache. Realmente nunca, o al menos yo lo siento así. O sea, no intentaba aparentar algo que no era, porque él estaba muy arraigado culturalmente, aunque sí hizo varios viajes igual financiado para irse, me parece que a Europa, a Francia, bla, bla, bla. Expuso, creo, en el Louvre. Si no sí, me equivoco, claro, o sea, no lo dejaron en nada. Fun fact, su outfit, para los que nuevamente no lo conocen, era una persona sencilla a la hora de vestir. O sea, inclusive su arreglo personal era un look muy básico, ¿no? Barba, cabello largo, despeinado, sí, porque no quiero que suene como a que no tomaba su imagen como importante, pero pues sí era una persona que más bien no estaba a la vanguardia y a las tendencias. Utilizaba su outfit básico, como de alguna manera se sentía cómodo, y también constantemente se menciona que andaba sin zapatos de aquí para allá o en guaraches. Entonces, aquí igual, como comenta Marina, sí tuvo una exposición importante a nivel internacional, y cuenta la leyenda que no lo querían dejar entrar porque pues lo discriminaban y decían así como de, ¿tú qué quieres? Y de repente alguien salía y decía, es que él es el artista. Sí, el maestro. Perdón, claro. Eso sí, pase usted adelante. Entonces, que en más de una de sus exposiciones a nivel internacional, y no dudo que también nacionalmente, lo dejaban afuera de sus exposiciones. Evidentemente sí, como se comentan, no eran lo mismo, y vamos a hablar de también otros artistas que también aquí se medio metían en las luchas sociales, pero sí creo que es importante resaltar que todos tenían también una participación de alguna manera con el público en general o con la sociedad, o hacían algo más, no nada más eran pintores de caballete, que muchas veces como eso se les mete, ¿no? Como personas, o cuando uno piensa en el pintor, ¿por qué casi nunca piensa en el pintor afuera, no? Porque nunca piensa en qué más hacía el pintor, ya sea que fuera real y honesta su línea de trabajo o que fuera nada más parte de su personaje, porque también eso es
mucho o es algo muy constante, ¿no? Hay el artista en cualquier tipo de arte que dice, sí, yo hago esto y yo soy así y este es mi estilo de vida, y resulta ser que por atrás pues no tiene ningún tipo de coherencia, claro, ¿no? Porque al final del día sí, también vendían muchísimo lo que es este personaje. Sí, perdón, si tienen oportunidad y están aquí en la ciudad de Puebla, el Museo Erasto Cortés, no es comercial, pero ahí tienen una gran colección de Francisco Toledo, pueden acercarse. De hecho, si existe ese museo actualmente es gracias a él, porque él dio parte de financiamiento para que continuara. También en Oaxaca, la Casa de Cultura ya no está vigente, ahí hubo unas cosas con gobierno, pero también pueden visitarlo. O sea, hay muchas cosas que nos dejó, ya no está aquí, pero nos dejó, y la verdad es como de esas personas que al menos yo sigo conmemorando su vida, su trayectoria y todo lo que aportó cultural y socialmente. Y solo para que sepan, porque hablamos de Toledo como alguien tan cerquita, su fallecimiento fue en 2019, o sea, tiene nada, la verdad que pasó a llora, yo Kleenex, por favor, staff. Sí, tiene muy poquito que pasó a un mejor mundo y al más allá, y al final del día regresamos a un punto súper importante. ¿Cómo ser un artista te hace trascender? ¿Cuál es la intención de ser artista? Y es esto, ¿no? Llegar a más allá, que inclusive cuando se acaba tu vida, hoy, 2, 3, 4, 5 años después, seguimos hablando de él, seguimos hablando de sus obras, y lo mismo con muchos de los artistas que mencionamos anteriormente. Así es. Si quieras hacer algún otro comentario de Francisco Toledo antes de pasar a nuestro siguiente personaje del día de hoy. Conózcanlo, no solamente fue pintor, hizo mucho joyería textil, o sea, creo que en todo se metió, y ahí pueden conocer lo que es un artista completito, porque nunca dejó su línea y nunca dejó la parte de discurso. Técnica y discursos estaba 50-50. O sea, la verdad, check. Sí, yo la verdad es que mi primera impresión de Toledo fue así como de... Y ya después investigué más de él. Sí, o sea, la verdad es que no me llamó a mí de una forma como la tuya, ¿no? Donde tenías quizá una historia previa, un libro, o habías crecido con algo de él. La primera vez que a mí me lo mencionaron fue, de hecho, cuando llegué aquí a Puebla y yo no lo conocía antes. Lo vi y dije así como de, está interesante. Hasta que realmente entendí su historia y le presté más atención a sus piezas y las vi, de hecho, en el museo que acabas de mencionar. O así que donde dije así como de, oye, qué interesante, ¿no? Y también después lo de ver su outfit y ver que no era, o sea, que no lo hacía por personaje, sino que en verdad él se sentía cómodo y decidió que nada de lo que le pasara alrededor lo iba a cambiar o lo iba a afectar. Se me hizo así como de, oye, qué cool, ¿no? Que tener tanta seguridad y de alguna manera estar tan bien con tu trabajo que sabes que no le tienes que hacer nada más a ninguna otra parte de tu vida y que estás haciendo las cosas porque quieres y las estás haciendo bien. Entonces, eso a mí siempre se me hizo súper interesante. Exacto. Bueno, vamos a pasar a la siguiente artista. Esta es mujer, es una artista popular mexicana que estoy segura que ya todos tienen. Cultura pop. Sí, estoy segura que ya aquí todos la tienen en la cabeza. Vamos a hablar de la pintora mexicana Frida Kahlo. Frida Kahlo, totalmente de Ciudad de México, arraigada a Ciudad de México, vivió y murió en Coyoacán, en Mexico City. Y pues súper interesante, porque la verdad, ¿quién no conoce a Frida Kahlo? O sea, y no sé qué tanto conozcan de ella, pero por lo menos la imagen y el retrato de ella se les tiene que venir a la cabeza así, súper rápido y de forma ¿alguna casi pintura inmediata. o su foto o algo? O su foto, sí, o la algo. cejita. Clásica, uniceja, característica principal de su imagen. También el utilizar y el portar y el pintar lo que es el clásico también bigotito mexicano, porque pues sí, es un rasgo típico de las mujeres mexicanas en su mayoría, el tener pues de alguna manera un bigotito por aquí, y usualmente nos lo quitamos o lo omitimos o evitamos este tipo de Salma Hayek. Ok, Salma Hayek tiene una película donde ella la hace de Frida Kahlo, interpreta a Frida Kahlo. Entonces sí, automáticamente es muy posible que pues por nuevamente toda esta cultura popular se les venga como las características por lo menos de Frida Kahlo. Frida Kahlo es una pintora nuevamente mexicana que tiene una historia, la verdad, súper trágica. No sé si alguna vez han tenido la posibilidad de ir a su museo. Manita arriba si sí, comentario aquí abajo si ya han ido a el Museo de Frida Kahlo, y si no, de tarea ir, porque creo que es un museo que te guste o no te guste Frida Kahlo, tienes que ir. Vale la pena ir, es un espacio muy bonito. Y pues yo les recomendaría mucho que si también han ido al Museo de Frida Kahlo, nos dejen aquí abajo en los comentarios su foto, porque no falta la foto en el Museo de Frida Kahlo. Fue una mujer que se la vivió en la tragedia. Así, yo creo pero que no ya hicieron mucho espectáculo de su vida. Sí es importante siempre conocer su contexto, pues, okay, pero importante. Porque al final por eso pintaba autorretratos. Sin embargo,
yo no me centraría tanto en su vida, sí es muy trágica, pero sí es el porqué y a raíz de... Ahora, ahí hacemos una transición muy interesante, porque Frida Kahlo era totalmente como un diario. Esa es su manera. Para quienes no conocen a Frida Kahlo, principalmente su obra se centra en ella y es una serie usualmente de autorretratos. Uh-huh. Autorretratos que en particular hablan de la tragedia que fue su vida, porque creo yo que sí lo fue. Evidentemente eran obras que dramatizaban cañón. Digo, sí, unos de sus acontecimientos estuvieron cañones y horribles, y otros yo creo que ya se acostumbró a sacar como todo su dolor y su experiencia a través de este medio, y ya lo volvió una línea visual y una línea pictórica y una línea conceptual. Claro. Bueno, si quieres continúa. Sí, o sea, realmente todas sus líneas son autorretratos, son muy coloridas. Es también interesante esta transición porque estamos hablando de Juchitán de Oaxaca, y aunque no nació ahí, siempre se le reconoce por sus tocados de flores, por sus enaguas, que son estas faldas larguísimas, y sus blusas bordadas, principalmente de Juchitán, ¿ok? Toda esta parte visual pues también apoyó mucho. Sí, exacto, y con los monos, porque además tenía un montón de cholos, de loros, de monos araña, o sea, siempre estuvo rodeada de pequeños animalitos y muchos salvajes. De hecho, sí, hay otro museo que se llama Museo de Frida Kahlo, igual está en México, está lleno de xoloscuincles, alguna vez me tocó ir, y hay otro en el Museo de Arte Moderno, igual en México, y ahí está la de las dos Fridas. Si no lo conocen, eso me gusta. Muy interesante. Muy interesante. A mí visualmente me gusta que hace autorretratos porque me gustan los autorretratos. Se me hace un artista que se volvió muy popular en el sentido de que le explotaron a diestra y siniestra su imagen. Beyoncé, me acuerdo que hace algunos años se disfrazó de ella para Halloween o para una de estas fechas. Entonces, su imagen tomó muchísima fuerza. Lo que me da mucha tristeza es que la gente realmente no investiga su historia, no sabe cuáles son sus piezas, y hablo de en general, ¿no? Y por qué, ¿no? ¿Cuáles eran todos los otros artistas que yo creo que son mucho más importantes que ella en el sentido de las obras que hacían y las cosas que dejaban y los conceptos que manejaban? Pues ella es una artista que habla mucho de ella, de su forma interna, y es súper interesante porque cuando uno ve las obras de Frida Kahlo, curiosamente termina preguntándose a sí mismo como, si yo me pintara a mí, ¿qué pintaría? O yo, ¿cómo retrataría mi vida? Y yo creo que los ejercicios o los trabajos de Frida Kahlo no son tanto como para que veas a Frida Kahlo, sino es de alguna manera para que autopienses y te autoexplores, y de alguna manera ella yo creo que lo utilizaba así como lo acabas de mencionar. Sí, porque como técnicamente diario, porque técnicamente tampoco hay una propuesta técnica espectacular. De hecho, por ahí cuenta también la leyenda de que ella no terminaba de pintar todas sus piezas, que después de que lo pensé dije, claro, o sea, tuvo muchos periodos neta donde no podía ni respirar, y pensar que de repente hizo todas estas pinturas, pues también de repente me resulta un poquito así como de, ¿será que sí o será que no? Entonces, por ahí igual, si ustedes tienen su propio comentario de la experiencia, la vida de Frida Kahlo, si tienen algún otro tipo de información, no olviden dejarlo aquí en los comentarios, no importa si lo están viendo en vivo o si están viendo la repetición. Entonces, sí, a mí me resulta nuevamente muy interesante. Por ahí también se le conoce muchísimo por tener una relación ahí medio turbia con Diego Rivera, que también es parte muy trágica y bastante particular. Creo que nota curiosa también es que la relaciona mucho con el movimiento feminista, y nótese que no tiene nada que ver realmente ella con el movimiento feminista. Esto es algo en lo que me gustaría aprovechar mucho este espacio. Sí me ha pasado que se pueden a platicar de Frida Kahlo y que me dicen, no, sí, súper feminista. Y es como, y la neta no solamente era una persona común que intentaba sobrevivir en su vida. Ella le estaba solo echando ganas en no morir. Entonces, nuevamente, si no conocen su historia, véanla. Le pasó absolutamente de todo. Estuvo la mayor parte de su vida en cama o hospitalizada o con unos aparatos horribles, pues porque nuevamente nació desarrolló polio desde ahí. Desde chiquita, sí. Entonces la verdad es que tuvo una vida bastante dura y difícil, y me impresiona hasta la edad a la que llegó. Pero pues bueno, un personaje más del cual platicar el día de hoy. Déjenos sus comentarios, nuevamente, todo lo que ustedes saben y conocen de Frida y quieran compartir discursivamente. Ella sí nos puede aportar mucho, y personalmente también. Pónganse a analizar su obra, como dice Mariana, desde sí mismos. Pueden hacer ahí algo interesante, sí, ¿no? Muchas cosas interesantes. Continuamos. Vamos ahora a pasar con José Guadalupe Posada.
José Guadalupe Posada. Ahora vámonos a un personaje nuevamente completamente diferente, que en este caso es José Guadalupe Posada. Estamos hablando que es un artista que nace en Aguascalientes, un saludo hasta Aguascalientes, y muere en este caso en Ciudad de México. Fue un grabador, ¿ok? Todos identifican muy bien a la Catrina de este artista. Si no creen que la conocen, les voy a adelantar, sí la conocen. O sea, todos la han visto, conocemos. Todos en Día de Muertos, ahí está. En todos lados todos los disfraces existe esa Catrina. La han visto en stickers, la han visto en ropa, en algún tipo de visual. Han visto a la Catrina, que es básicamente la imagen o el grabado más popular de este artista. Evidentemente no diría que el mejor, porque tiene muchos muy buenos, pero ese sin duda alguna, la Catrina, es el más popular. Vamos a platicar de que, pues, de alguna manera este artista se centraba mucho en lo que eran las imágenes de la muerte. Utilizaba mucho la Catrina como su herramienta principal de comunicación. La Catrina no, calaveras. Las calaveras. La Catrina nada más las dibujó unas cuantas veces, pero calaveras eran más. Estamos hablando de la Revolución, entonces sí fue como caricaturista, su peso fue cartelístico. Entonces toda esta parte de dibujo es puro dibujo a línea, caricatura, sátira y burla de todo lo que estaba ocurriendo en su sociedad. Lo que digo, movimientos comunistas. Sí, o sea, ahora la Catrina es como cultura popular y retacado de... Sí, claro, pero viene de toda esta imagen de de las calacas y de lo que son las calaveras. Y efectivamente, fue célebre, o su trabajo fue en este caso importante, porque hacía escenas costumbristas, o sea, escenas como comunes o genéricas o de vida general, folclóricas o de crítica sociopolítica, e ilustraciones nuevamente con estos elementos de forma particular. Si ustedes ya ven algunos de sus grabados, eran composiciones un poquito más complejas donde encontramos muchos elementos, y eso me gusta mucho porque hay mucho que ver. Para los que no identifican el grabado, básicamente son técnicas a blanco y negro o a 2 tonos, donde nosotros retiramos una cantidad en una placa de madera. En una placa de madera usualmente, y después de esto se imprime. Es como una forma más compleja de hacer un sello, para nuevamente quienes no tienen ni la más minúscula idea de qué es en este caso un grabado, y esa es básicamente la línea con la que él estuvo trabajando. Además, el ser eso, ya existía la imprenta, pero el grabado le permitió reproducir todas estas críticas que se estaban haciendo. O sea, si sacaba como algún cartel de Porfirio Díaz, entonces lo podía ir anunciando y repartiendo. Sí, era una forma bastante, yo creo, interesante y artesanal de alguna manera de hacer comunicación, y creo que eso también es algo que se le tiene que aplaudir. Entonces, pues, al final del día, revisen también por ahí si tienen algún papelillo mal acomodado, hojas viejitas, algún tipo de flyer que por ahí tengan de la vida de sus abuelos, y creo que es súper interesante ver que quizá por ahí tienen ustedes una de las impresiones originales de alguno de estos trabajos o del tipo de trabajo de volanteo que se hizo durante estas épocas. Eso. Sí, es como, sí, yo lo conocí, todo enrollado. Sí, todo enrollado, ¿no? Ya amarillo el papel, sí. Porque pues al final del día no se veía quizá en ese momento como algo artístico, ¿no? Nuevamente eran como lo acabas de mencionar, ¿no? Como algún tipo de campañas que se hacían donde se repartía información en este tipo de contenido ilustrativo, tipo sátira, donde se utilizaban estos elementos. Sí, ya la Catrina tiene un montón de evoluciones. Igual si ustedes tienen algún ejercicio o alguna vez han hecho la Catrina, porque nuevamente yo creo que cuando la vean ya la van a identificar luego, déjanoslos en los comentarios. Nos encantaría ver cómo ustedes se han apropiado y generado esta como evolución de este tipo de trabajos. Se arraigó a la cultura, porque el Día de Muertos no había Catrina. Sí, déjame claro. decirle, hasta hace 100 años y la tradición ya lleva mucho tiempo. Sí, claro. Sí, fue como bien lo mencionábamos, ¿no? Una herramienta o un elemento que se fue, que empezó a convertirse en sinónimo de México, ¿no? Uh-huh. La Catrina se volvió un personaje, también es parte por lo cual igual les mencionábamos que aparece en uno de los murales que dijimos hace un ratito del artista Diego Rivera. Sí, bien. Pero conozcan su historia, si les gusta mucho el dibujo, adelante, tiene mucho que aportarnos, él sí técnicamente, y también descubran de por qué creen que la Catrina es parte mexicana. Al menos sepan quién lo hizo. Sí, gracias, yo creo que también hay un tip por si nunca han dibujado y alguna vez quieren dibujar algo. Yo creo que empezar tratando de dibujar grabados es también una buena técnica de cómo aprender a dibujar. Entonces yo creo que les recomendaría nuevamente el tratar de hacer este tipo de dibujos, porque pues no tiene tanto como
escala tonal, sino nada más es blanco y negro. Entonces uno puede ahí empezar a hacer que el cerebro se entrene un poquito en cómo entender el claroscuro y nuevamente los ashurados también. Creo que es un ejercicio, ¿no?, bastante interesante. Pues vamos a pasar a nuestra siguiente personaje, nuestro siguiente artista, que en este caso es Leonora Carrington. Ok. Y pues platícanos un poquito, Marina. ¿Quién es Leonora Carrington? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Bueno, ¿qué hizo? Para empezar, lo que les comentaba, como había tantas cosas allá afuera que estaban ocurriendo, muchos extranjeros se nacionalizaron mexicanos y aquí continuaron su vida, y también en particular muchos artistas desarrollaron su carrera, ¿no? Leonora Carrington es una surrealista, es una artista mexicana surrealista, también novelista, hizo esculturas, hizo muchas cosas. Yo identifico luego sus pinturas, que era lo que estábamos platicando hace rato. Yo le decía, ya lo ubiqué por tal y tal pintura cuando le estábamos, cuando hicimos la planeación del programa, porque usualmente vienen a nosotros muchos pintores mexicanos, pero tengo que admitir que la verdad es que el trabajo de ella sí lo tenía como guardado en el subconsciente de mi memoria. No era alguien a quien yo pensaba luego al pensar en artistas mexicanos. Tiene una obra súper interesante, y de hecho antes de comenzar este programa, Marina me estaba haciendo todo un argumento de por qué ella era maravillosa. Es entonces, échale, amiga. Como surrealista nos aporta mucho. Son todas estas imágenes que nos transportan a un mundo diferente, retacado de simbolismos. Todo está en su lugar y todos son los colores que tenían que estar. Realmente es una mujer súper estudiada que nos está aportando toda esta parte de mi yo a cómo lo expresan los demás a partir del surrealismo. Recordando que el surrealismo es como esta reinterpretación de los sueños. Es importante mencionar que Leonora Carrington, así como notan que su nombre no suena del todo mexa, pues es porque no es de aquí como tal, no nació aquí, pero fue naturalizada mexicana. Fue una artista que nació en United Kingdom y terminó falleciendo y básicamente adaptándose a vivir aquí en México. Como bien lo comentaba Marina, aquí había como mucho intercambio cultural y se movían de aquí para allá porque pues fue una temporalidad interesante, un espacio de tiempo interesante en el mundo en general. Si no mal recuerdo, creo que fue pareja de Max Ernst, y Max Ernst fue importante en el surrealismo, en moderno, y también empieza ella a el arte objeto. Hablemos de algo que casi no se habla. Arte objeto es definición. Como... Sí, definición. Son estos objetos que tú intervienes para que no sean útiles o cumplan su función inicial, pero te están contando o relatando algo en particular. ¿Nos podrías dar algún ejemplo para quien no tiene ni la menor idea de lo que acabas de decir? Hay uno súper famoso como lo que es una plancha de metal que las abuelitas utilizaban y tiene unas espinas. Entonces ya no cumple su función como plancha, pero es un arte objeto. Es un arte objeto. Muy interesante, ¿no? Cómo aquí tiene tanto que ver el concepto del objeto y la funcionalidad del objeto y cómo nosotros vamos a básicamente dejarlo inutilizado de alguna manera, pero cambiarle también... y tiene un porqué. Tiene un porqué, exacto, ¿no? No nada más es el intervenir el objeto por intervenirlo. O sea, todo este tipo de ejercicios usualmente vienen con un texto y una información por ahí importante arraigada. Como por ahí ustedes alcanzarán a ver, Leonora Carrington, a mí de forma personal me interesa mucho como cómo hacía estas composiciones, cómo hay tantos elementos, cómo no es de estas pinturas que solo ves y ya la viste. O dos. Sí, ¿no? Si no como el Bosco. Es retacado. Sí, te tienes que acercar y es así de a ver qué hay aquí. Y los personajes también tienen características como el Bosco, muy gran referencia, donde empezamos a ver como muchos elementos chiquitos y es así como de qué está haciendo ese personaje y por qué este personaje está así y qué está pasando. Y es que te están contando una historia. Básicamente, sí. Son escenas muy místicas y muy mágicas y los colores y el ambiente. No, tiene una característica muy particular su trabajo y nuevamente si nunca lo han visto, sí los invito a echarse por ahí una googleada y a analizar sus piezas y a investigar un poquito más de ella, de su vida, de su historia y de cómo al final del día sí es una representante pues de las piezas mexicanas y del trabajo que se hace o que se hizo aquí en México para nuevamente ir entendiendo un poquito más todo lo que México hizo, todo lo que México de alguna manera le sumó al mundo, porque pues ella estuvo aquí, ella estuvo trabajando, se rodeó de nuestra gente, se rodeó de nuestra comida, se rodeó de nuestra cultura, pues al final del día decidió quedarse, ¿no? Entonces creo que además, eso es algo súper importante. Perdón, estábamos en toda la edad de oro, o sea, en el cine, en fotografía, en pintura, estaba México entre los top, o sea,
no menosprecien el país, la verdad es que es muy rico culturalmente. Y no lo tenemos en lista, pero también los invito a que exploren la pintura o la obra de Remedios Varo, que también fue una surrealista y pintora mexicana súper importante, y principalmente la van a ubicar por estas mujeres búho. Aquí es un +1, entonces... Sí. Nótese 11 por si lo ubican, y si no lo ubican, a mí la verdad es que yo ya no lo ubicaba casi nada. Marina fue la que me dijo así como de, ya la conocías, y yo así como de, ñu, y dije, a ver. Y sí, sus personajes son muy particulares, visualmente son muy bonitos, o sea, si a ustedes les gustan las pinturas bonitas, creo que en definitiva su trabajo es también un trabajo bonito y agradable, donde tenemos una serie de colores bien interesantes, paisajes no demasiado complicados de comprender, elementos muy bonitos decorativos, ropa trabajada, sí, simbolismos. Pero tampoco es tanta información. No es demasiada, como para no verlo, pero sí es la suficiente como para que lo puedas analizar a detalle y te siga sorprendiendo y te guste, ¿no? Entonces sí, creo que su trabajo también es algo digno por ahí de mencionar. Entonces ahí tienen su +1. Vamos ahora a regresar a un artista que yo me brinqué. Así que vamos ahora a ir con José María Velasco Gómez. Por ahí, ¿quién sí y quién no conoce a Velasco? Y si no, en su libro de geografía de 4º grado estaba. Ok. Ahora, Velasco es una persona, yo creo, un artista fácil de identificar, porque efectivamente hacía un paisaje, la verdad, muy bonito. Yo no soy una persona a la que le guste consumir las pinturas de paisaje por alguna razón que desconozco, pero en definitiva ese libro de geografía era algo que no se me va a quitar. Y ahorita con tanta controversia por el tema de lo de la convocatoria de la SEP para las portadas de los libros, creo que es súper interesante el que nosotros empezamos a recordar, ¿no? Como de, ¿qué pintura? Porque siempre había algo cultural en las portadas de la SEP, ¿no? ¿De cuál te acuerdas? Yo le decía, pues el de geografía. Y nosotros todos así de, era de Velasco, ¿verdad? Sí, era de Velasco. Entonces, es un artista que nuevamente, para los que son de nuestra generación, ya saben, pura juventud millennial. Por aquí. Hashtag millennial. Por ahí alcanzamos a ver por lo menos este libro de Velasco. Ya sea que lo tuvieran ustedes, que lo vieran en sus hermanos. Estas escenas de Velasco, la verdad es que a mí se me hacen muy bonitas. Técnicamente se me hacen muy atinadas, un manejo bien padre del color, un detalle bonito. Tenía acuarelas. No, son otra cosa. Wow. Pinta principalmente óleo, sí, son imágenes costumbristas, son paisajes. Le importa mucho el paisaje, uno que otro por ahí perdidito persona, pero realmente es rarísimo, ¿no? Es muy raro. Y estamos hablando como del Valle de México, como los de Texcoco. El de geografía acá nos están enseñando. Sí, el de geografía. En nuestra mente ahí está. ¿De qué grado es? De 4º grado. 4º grado. Sí. Yo sé. Este libro vive en mi corazón. Bien que te acuerdas. Sí, entonces ese tipo de trabajos, nuevamente, yo no sería de estos artistas que digo, wow, me fascina, me encanta, pero sin duda alguna sí le doy una turboestrellita, porque qué buenos trabajos, qué bonitos trabajos. Nuevamente, si les gustan las pinturas y los paisajes, este es un artista que sin duda alguna, ¿en qué otro? En 6º, en 5º grado. En quinto grado. Quinto grado. Ah, mira, tiene más de uno. Yo ubico el verde. Sí, yo también me acuerdo del verde. Entonces, sí, padrísimo. La verdad es que sus paisajes, nuevamente, una perspectiva muy bonita, una paleta de color también muy padre. Yo encontré unas cascadas que me encantó, que igual y por ahí ya lo tienen en pantalla. Pero pues en general, un trabajo bonito, un trabajo bien hecho, y creo que también un artista digno de conocer. Además, súper estudiado. Mencionabas algo de la academia hace unos minutos atrás. Llegan a mí, bueno, hay muchas cuestiones allá afuera, y en México se crea lo que es la Academia de San Carlos. Muy importante, porque sí es academia. Por academia, ¿qué me refiero? Pintura de caballete tradicional, realismos, costumbres, bodegones. Hablamos de que muchos retratos. Artistas tenían una educación autodidacta, que a veces les dicen así, que pues realmente sí es que aprendieron sin una academia o sin este papelito, o sin ir a algún lugar, pero sí, al final del día sí, siempre alguien les enseña, ¿no? Entonces, ya cuando empezamos a ver como este tipo de pintores, ¿no? Con una academia y con una educación, también alcanzamos a ver que sus resultados pues se dan en una cantidad menor de tiempo, que de alguna manera también tienen ya no vemos toda esta experimentación que se ve en otros artistas, ¿no? No vemos toda esta etapa de experimentación, sino que vemos, ya sé cómo hacerlo y ahora lo voy a hacer, y lo empiezan a aplicar. Entonces, pero yo creo eso fue que mucho después, porque fallece en 1912. Todas estas corrientes modernas y de los ismos, o sea, vanguardias, empiezan a partir de los 20s.
De 20 para acá. Bueno, no, de los 20 como hasta los 60, 70 más o menos. No sé, en la línea de su trabajo la verdad es que se ve que sí era una de estas personas que tenía el talento. Tradicional. O sea, y además súper tradicional. Que nuevamente no pasó como con tanto relajo visual y pictórico. O sea, Sí, inclusive claro. sus piezas de inicio de academia son buenas. O sea, sí son cosas que dices, o sea, ya iba encaminado, no iba mal. Si yo les enseño las mías de primer semestre, No. me corren. Entonces, sus trabajos iniciales creo que la verdad es que son también bastante buenos. Entonces, sí, también por ahí, si no ubican esta academia, nuevamente la Academia de San Carlos, creo que es también algo digno de googlear. Y que todos vale la los pena. artistas que estuvieron salieron de ahí. involucrados y salieron de ahí aún existe. Entonces hay como oportunidad. Y nos va a ayudar mucho su obra para saber cómo vivían antes. Y cómo antes todo era naturaleza y no lleno de edificios. Sonó a lagrimita eso. Sí, fin de comunicado. Fin del comunicado. Bueno, pues vamos a pasarnos ahora a la siguiente artista, que en este caso es María Izquierdo. Y pues nuevamente por aquí, Marina, platícanos un poquito quién es María Izquierdo. Es como esa Frida Kahlo que nadie conoce. Sí, yo igual pensé exactamente lo mismo cuando la conocí. Pero no es Frida Kahlo. Pero no se es me vayan a Frida Kahlo. ofender. Bueno, fue una pintora tristemente no tan reconocida. Sí, lo fue en su momento, pero actualmente no se está hablando mucho de ella. Sí expuso fuera de México, a los artistas se les apoyaba y como estaban ya en un elite, como en un círculo aparte, era muy fácil mover sus piezas. Y bueno, ella nos habla un poco de surrealismo, autorretrato, también cosas tradicionales. De hecho tenemos una cotidiana. pintura, sí, una pintura de... Creo que es una virgen llorando y se ve como una ofrenda. Esa También no la de un tenemos. circo. Sí, creo que sí están los visuales. Ajá. Sí, pero también sale de San Carlos. También sale de San Carlos. Pero ya empieza a hacer cosas diferentes. Yo ella lo ubico un poquito más por sus piezas. La verdad es que ahorita digo, la información que recabamos para el programa es donde leo que efectivamente viene de la Academia de San Carlos. Yo ella lo ubico un poquito más porque me llamó mucho la atención que sus primeras exposiciones o su primera exposición fue en Nueva York y yo me quedé así como de, ¿qué? No cualquiera, O sea, sí. ¿Cómo llegas a Nueva York así como de, hola? Hola, acabo de empezar. Hola, acabo de empezar y ya estoy en Nueva York. Entonces, que alguien diga que su primera exposición fue en Nueva York, yo creo que fue de las cosas que a mí más me sonó interesantes, nuevamente porque pues, también, a pesar de que tenemos a Estados Unidos aquí cerquita, llegar a una galería de Nueva York, en este caso al Art Center, fue algo que se me hizo wow e impresionante. Y efectivamente, cuando uno analiza sus piezas, tiene un aire chiquito a Frida Kahlo, porque también estamos viendo que mantiene como este tipo de peinados, este tipo de looks. Tradicionales, mexicanos. Están con María Izquierdo. Sí. Sí. Entonces identificamos nuevamente como a este personaje que tiene un airecito a Frida Kahlo, pero que sus piezas pues al final del día era una mujer que se dedicaba también al arte, ¿no? Estamos viendo que es una pintura, y también tiene por ahí un autorretrato que de seguro ya están viendo en pantalla, que pues ella de alguna manera también tenía como un estilo visualmente bastante similar a Frida, y también por eso he visto que hay personas que cuando ven las piezas identifican luego así como de, es Frida Kahlo. Entonces sí los invito muchísimo a buscar la historia de María Izquierdo, a pesar de que la mayoría de sus piezas son de la vida cotidiana. Creo que tiene unos detalles muy bonitos y unos acabados muy bonitos en su pincelada, una paleta de color muy cálida, elementos pues de alguna manera nacionales, ¿no? Como lo que es el rebozo, el estilo de los vestidos, todas estas características que pues es algo muy típico de la época y que de alguna manera nos ayudan también a nosotros a dejar como plasmado qué era México en ese entonces, qué se utilizaba, cómo se veía, cómo también se veía esta imagen de la mujer. Y a mí me gusta mucho que tiene mucho mujeres, y que las mujeres no siempre están al lado de un hombre, o sea, que sí tienen como toda esta escena de mujer empoderada. Si quieren hablar de feminismo, bueno, ahí yo hay creo una. que aquí es alguien a quien identificar, ¿no? Son mujeres empoderadas, son mujeres de campo, son mujeres que de la vida elegante y fifí de ese entonces, pero nuevamente que no se ve como esta mujer sumisa, sino que se ve una mujer poderosa, y eso a mí me gusta mucho. Sus encuadres me gustan, sus retratos me gustan, su pincelada me gusta, entonces creo que es alguien a quien nuevamente vale la pena
para admirar. Tiene nuevamente elementos en sus pinturas de la vida cotidiana, hay campo, hay ciudad, hay un poquito de todo, nuevamente bastante variedad. Y pues, insisto, su paleta cálida a mí me gusta bastante. Entonces creo que, pues sí, vale la pena ahí echarle una googleada. Sí, porque de empoderamiento femenino hasta Chabela Vargas en la música en ese entonces. Claro, porque sí, tenemos otros referentes en definitiva. Y bueno, un plus rapidísimo, conozcan también a Nahui Olin, que fue una pintora, poeta, y principalmente se desarrolló más como modelo. Ahí se los dejo de tarea. No se le conoce mucho, creo que deberíamos de hablar más de todas estas pintoras que se nos están desapareciendo. Sí, se nos están desapareciendo. Y pues bueno, damas y caballeros, ya vamos a irnos a los últimos artistas para terminar nuestra lista de 10 más 2 hasta ahora. Sí, perdón. No, vamos bien. Al final del día de esto se trata. Este programa es para llenarlos ustedes de información, de meterles por lo menos el gusanito de la duda, donde digan, ok, entonces, ¿quién era? Y lo voy a investigar. Y sí me gustó ahorita que lo vi en pantalla o me llamó la atención lo que dijeron y me resulta interesante y lo voy a buscar un poquito más, porque al final del día son nuestras raíces. De estos está, de esto básicamente salimos toda nuestra generación. Ellos le abrieron la puerta que el día de hoy nosotros podemos estudiar lo que estamos estudiando y que de alguna manera pues estemos intentando hacernos de un nombre y de una carrera en el mundo del arte. Entonces pues al final del día, nos gustan o no sus piezas, porque al final del día nuevamente el arte es subjetivo, o sea, no todo te tiene que gustar, ni a todos le tienen que gustar lo que haces. Claro. Ellos son la razón por la que también de alguna manera nosotros estamos aquí. Pues vamos a irnos ahora a uno de los pintores que en lo personal se me hace muchísimo, muy interesante, que en este caso es José Clemente Orozco. Por su nombre completo yo no lo ubicaba, siempre ubico Orozco. Claro, es solo como solo el apellido. Pues aquí también estamos hablando de un personaje que vivió y nació e hizo gran parte de su carrera artística aquí. Nuevamente estamos hablando de estos artistas de la élite internacional que tenían una relación pues con artistas europeos, en su mayoría americanos, y que estaban siempre a la vanguardia. Estamos hablando que él es un muralista y caricaturista también mexicano que estudió en la Escuela Nacional de Agricultura. De hecho, ahí también estudió matemáticas y dibujo arquitectónico, y aquí Marina les acaba de hacer un mini spoiler. Platícanos un poquito de su mural. Está igual ligado todas estas partes comunistas y sociales y todas estas luchas de los pueblos que se estaban viviendo. Están ahí los zapatistas. Todos, sí, claro, totalmente. Los bigotones están en ese momento. Entonces, también en Bellas Artes podemos encontrar de sus más representativos, que es esta, no recuerdo muy bien, creo que es La Libertad. Es una mujer que está rompiendo cadenas. También lo vi en un IMSS, se me fue el nombre, está en México, hablando sobre el cáncer y todos estos avances que decían en algún momento quizás se cure, y es como, wow, ¿hace cuántos años? Ya estaban, ¿no?, con esta idea. Y que es, al final, todo esto que en su tiempo vivieron y tenían esperanzas en la sociedad o en estos avances modernos en ese entonces, hoy son tan cotidianos, ¿no? Sí, totalmente. A mí la verdad es que el que más me llama la atención, yo siempre que pienso en Orozco, tanto pienso en sus megamurales y en... hay tanta violencia y hay tanta información en sus murales. Yo siempre pienso en ese. Estaba en historia. Hay uno en el de historia. Sí. Yo siempre pienso en su... Así, de entradita, a ver, ¿quién es el personaje que está así? Cuéntenme, ¿quién lo sabe? ¿Y en qué libro? ¿Y en comentarios? Comentarios, por favor, participen, porque sí, lo tienen que identificar. Aquí el staff ya está haciendo su participación. A ver, staff, ¿quién es? Pero ustedes identificarán a este personaje peloncito de aquí arriba, blanco aquí, con la bandera aquí bien agarrada. Con la bandera bien agarrada, Miguel Hidalgo. Y del quinto de primaria. Y de quinto de primaria. Sí, yo no me acordaba de qué año. De hecho, justo eso estaba buscando en qué año de primaria, pero siempre ubicaba esta imagen. Y nuevamente los murales de Orozco tienen un montón de fuerza. Tienen usualmente una paleta híbrida entre colores cálidos y colores fríos, pero donde resalta mucho el color rojo y el naranja, porque casi siempre hay fuego, hay vitalidad, hay agresión en sus cuadros, claro, ¿no? Sí, son escenas como de guerra, de acción. Nuevamente, sí, llamados de alguna manera al público a no ceder, a no dejarse intimidar por pues todos los problemas sociales internos que había en México en ese entonces. Pero ¿no? nos está representando una fuerza. Si
si notan, aunque estemos en una pandemia, en una guerra, en el contexto que sea, cada quien tiene sus puntos de vista y cómo abordarlos. Orozco nos ofrece toda este dinamismo, esta fuerza, esa fuego, esta vitalidad. Como dices, hasta violencia, ¿no? Sí, yo siento sus murales muy violentos, muy pesados, ¿no? Claro. Como que los ves y es así como de... ¿Qué está pasando? Sí, aparte son enormes, o sea, cuando hablo de enormes son 10, 15 metros para arriba, entonces tú te paras enfrente y eres una cosa chiquita, y es también parte de por qué utilizaba este formato, o sea, no eran temas que pudiéramos poner en un caballete así bien pintados y bonitos, no, eran temas que tenían que tener este volumen, esta impresión, es que tenían este que hablarse. Tamaño, claro, tenían que verse, tenían que sentirse, y a mí me resulta impresionante el día que te paras enfrente de alguno de sus murales, porque sí transmite todo esto, ¿no? Y visual y técnicamente son súper interesantes. Sientes o ves la textura, analizas todas estas pinceladas, son cuadros que la verdad están muy, muy, muy bien conservados, y sus murales también es que se han mantenido bastante bien porque de alguna manera es patrimonio nacional, ¿no? Sabemos que son piezas importantes, piezas de artistas que le dedicaron horas, lágrimas, sangre, sudor. Partes del país que pueden encontrar sus murales. Digo, principalmente está el de Bellas Artes y puedes entrar gratuitamente, pero en algunos otros lugares puedes ir y apreciarlos. Sí, claro. Y pues nuevamente también hay fun fact, no olviden que pues, el gobierno le patrocinó muchas piezas, entonces ahí estaba bien interesante cómo él utilizaba todos estos apoyos de gobierno, y el gobierno era así de, ten hijito, haz algo bonito que diga que el gobierno es bueno. Y eso era ya así. pasó por ejemplo con Miguel Ángel y con Leonardo. Era bien divertido. Que la iglesia les estaba pagando y financiando sus pinturas y para dejar bien a la iglesia, y ellos así como dibujamos al Papa desnudo, claro. Sí, claro, entonces ellos así, sí, era utilizar la herramienta que tenías y de alguna manera no perder tu esencia y aprovechar la esencia que tú tenías para seguir produciendo. Sí, me resulta algo bastante interesante. Entonces sí, por ahí les dejo de tarea que si no conocían las piezas de Orozco, por favor, las investiguen. Vamos a irnos con el siguiente artista, ya nos vamos a los últimos dos, que en este caso es Siqueiros. Alfaro Siqueiros también, David Alfaro Siqueiros también es un artista que en este caso nació en la Ciudad de México y falleció en el estado de Cuernavaca. Y pues básicamente es un pintor militar mexicano, considerado uno de los 3 grandes exponentes del muralismo mexicano. Los otros 2 ya los hemos mencionado, que en este caso fue Diego Rivera, con quien abrimos la conferencia del día de hoy, nuestro programa del día de hoy, y José Clemente Orozco, que es el que acabamos de mencionar. Entonces van a ver también que las piezas, en este caso de Siqueiros, tienen una similitud a Orozco. Yo la verdad es que tuve que investigar cuando empecé a estudiar historia del arte un poquito más de ambos, porque yo los cruzaba visualmente, porque tenían paletas de color similares. Entonces ya después fue que hasta que empecé a ver que sí, su estilo de pintura es diferente. Uno maneja más texturas y más degradados. Y más colores. Inclusive genera como más personajes con escorzo, que para los que no saben de dibujo, escorzo es, por ejemplo, si ustedes le están tomando una foto a alguien, ese alguien acerca la mano a la cámara, la mano se va a ver enorme y ese alguien se va a ver como muy chiquito. Entonces Exacto. Es como un juego de perspectiva, ¿no? Entonces, en este caso, lo que es Orozco utilizaba mucho esta sensación de escorzos, y pues Siqueiros mantenía un poquito más como ángulos regulares para hablar de sus personajes, sí, de alguna manera, ¿no? Evidentemente vamos a variar dependiendo las piezas, porque pues sí hay piezas que evidentemente jugaban con estos ángulos y con los escorzos y con los juegos de formas y figuras, pero pues se van a dar cuenta nuevamente que son pintores espectaculares que representan nuevamente al muralismo mexicano, que es una corriente que trascendió el tiempo y que es algo que nos pone y es una de las vanguardias mundiales. Exacto, es algo que nos pone cañón en la historia del arte. Como bien lo acaba de comentar Marina, somos parte de la vanguardia, o sea, no es el muralismo, es el muralismo mexicano. Entonces claro. Creo que eso es algo súper interesante y de seguro también una de las razones por las cuales sus imágenes pues siguen siendo pues representación de México y son patrimonio cultural, y también las encontramos en uno de los museos más populares y más importantes de todo México. Entonces sí creo que es súper importante nuevamente conocer a este artista, identificar sus temas, ver cómo él abordaba la lucha, ver cómo él abordaba los derechos. Porque además fue militar, entonces sí, todas estas luchas comunistas pues estaban a flor de piel. Estamos hablando todos estos zapatistas o todos estos pueblos que se levantaron para
exigir sus derechos, sí, claro. sus tierras, o sea, sí, es como nos están matando de ahorita, que también es algo totalmente real. Tierra. Y hubo un tiempo y sigue habiendo nos están quitando las tierras y nos están quitando de lo que vivimos y de lo que hemos vivido muchísimos años. Entonces creo que nuevamente es súper interesante, como bien lo menciona aquí Marina, pues, los zapatistas y toda esta revolución estaba a flor de piel durante toda esta temporada de México y pues se ve literalmente el llamado a las armas en sus piezas, ¿no? Alcanzamos a ver pues sí, a campesinos o a militares levantándose en armas y creo que nuevamente es algo bastante interesante al final del día. Como dicen, no todas las revoluciones se pidieron por favor. Claro, sí, ninguna se pidió. Sí, cuando pidan eso es como... No, amigos. No, amigos, sí, hay que estudiar un poquito de historia. Quien no sabe de historia está condenado a repetir lo mismo, se dice. Entonces sí, creo que es importante saber cuando ya hay que llegar a otros tratos y en este caso aquí se está resaltando un poquito de lo que fue toda esta lucha, ¿no? Nota curiosa, hay uno de sus murales, inclusive de los más populares, donde él está así con una manita, que yo creo que también es de los que más uno alcanza a ver o identificar. Que se desprende cuando yo veía que se desprendían sus uñas, sí, me daba algo. Entonces, y lo vi creo que en primaria, ¿no? Nota, es un escorzo, como bien lo acabamos de comentar, donde se ve la mano en primer plano y se está quedando básicamente sin uñas, como si de alguna manera él estuviera como rasguñando o queriendo jalar algo. Entonces es una cosa súper interesante. Lo que me gusta mucho de ese trabajo es que es un autorretrato. Si ustedes también buscan una fotografía de Siqueiros, pues también ustedes van a poder ver ahí que evidentemente él también se volvía parte de todas estas piezas. Hay en diferentes lugares de México lo que son sus murales. Si ustedes han visto uno, déjennos por aquí la foto, platíquenos dónde lo vieron, coméntenos si les gustaría verlo, si tienen alguna intención de ir a alguno de los museos donde están alguna de sus piezas. Hay diferentes nuevamente instituciones gubernamentales. Perdón, aquí como una corrección, principal. La nueva democracia y es esta mujer que está rompiendo cadenas y es esta en Bellas Artes. Esa era la que habías mencionado hace rato. Muy bien. Entonces, pues bueno, nuevamente sus piezas, yo la primera en la que pienso la verdad es en este autorretrato con sus uñitas viciosas sin manicure. Sí, porque pues sí genera un ejercicio visual y de pensamiento bastante interesante y que utilice su propia imagen creo que también es un argumento fuerte. O sea, no es el utilice una modelo, utilice un ícono, utilice una referencia, no es me estoy utilizando a mí mismo para hablar de algo que me interesa y que es muy fuerte y estoy dejando ahí parte de mi esencia. Entonces se me hace nuevamente algo digno de conocer un poco de historia de una manera interesante con la pintura. Muy bien. Pues vamos ahora a irnos a nuestro último artista, que en este caso es Rufino Tamayo. Entonces, Marina, por ahí igual si ustedes ubican Tamayo, cuéntenos qué es en lo primero, en lo que piensan, porque también hay otra cosa que se identifica mucho con Tamayo. Sí, es muy representativo. Si vieron una obra de él, van a identificar el resto. Tiene un estilo muy particular. Muy particular. Bueno, fue un oaxaqueño que nació en el 1899. De hecho, ahorita les diré, esa la tengo en mi cocina. Bueno, en la cocina de la casa de mi mamá. Un Tamayo. Y bueno, muere en 1991. Lo que nos habla, sí, también estuvo metido un poco en todas estas revueltas, pero principalmente son cosas más tradicionales. Bodegones, pero modernos, ¿ok? Ya no es como la clásica manzanita realista, sino son estas colores fuertes, líneas, trazos. Él empezó a... Texturas. De hecho, utilizó pintura para auto. Se puso creativo y experimental. En definitiva se va notando un poquito cómo tiene toda esta línea experimental y donde evidentemente pues sí, estamos hablando aquí de un pintor de caballete, ¿no? Alguien que quería pintar por amor y gusto al arte, que se encerraba en su cuarto y que decía, ok, ¿qué vamos a pintar el día de hoy? Y empezaba a sacar evidentemente elementos de la vida cotidiana y como bien menciona Marina, bodegones. También alcanzamos a ver como diferentes elementos como serpientes, jaguares, animales, coyotes, también muy típicos de la flora y la fauna mexicana. Entonces creo que es algo también que lo ayudó por ahí a tener un tipo de sello distintivo. Sus colores nuevamente son colores como muy vibrantes, primarios.
Yo diría que más que nada es como esta paleta casi medio tirándole al neón, lo que a mí me ayuda a identificar sus piezas, porque no es un rojo, es como un rojo escarlata, es un rojo brillante, ¿no? Este clásico que las chicas se pintaban los labios y que ellas eran todas como de tez clara a claro, ¿no? Y llamaba totalmente la atención este tono. Yo creo que es una de las tonalidades principales en sus piezas. Y pues nuevamente una pintura entre figurativa y de alguna manera... Entre medio cubista, pero... Entonces ahí nos podríamos como medio pelear con algunas de las corrientes, pero al final del día un resultado muy interesante que la gente puede identificar una vez de que ves 3, 4 piezas de él, ya te es más sencillo identificar su estilo, su firma, su forma de trabajar. Utiliza contrastes con negro, o sea, si son fondos rojos, el personaje es totalmente negro y entonces te llama mucho la atención. A mí se me hace visualmente como cautivador porque es como... esa bofetada de color paz. Sí, a mí digo, esos rojos que tiene de repente era así como de wow, los azules, sí, los oye, azules, wow, sí. Wow, tranquilo viejo. Sí, totalmente. Bueno, lo que nos deja, creo que si actualmente se conoce la pintura oaxaqueña, es gracias a él, que hay como un estilo ahí en particular muy colorido, muy tradicional y de cosas naturales, por ahí va. Sí, yo creo que igual fue de los que definitivamente le abrió al público como la visión a voltear a ver así este tipo de pintores, a nuevamente el estar analizando sus piezas, su paleta de color, su textura y el de alguna manera estar buscando de lo que es el recurso, ¿no? En este caso platicamos un poquito de lo que eran como sus corrientes, nada más para dejarles ahí como la línea, es expresionismo, cubismo, surrealismo, modernismo, arte contemporáneo y arte moderno, entre otras. Entonces, pues bueno, podrán ver por ahí. Fue una persona que sí llevó una educación academizada. En este caso estudió en la National School of Plastic Arts y la Academia de San Carlos. Entonces, pues bueno, nuevamente alguien sí que logró acceder a este tipo de conocimientos y que al final del día, como bien les comentamos, todo también tenía que ver con los contactos, ¿no? Muchas veces ya entrando a estas instituciones, la misma institución les ayudaba a acercarse a pues una plataforma donde ustedes pudieran exponer su trabajo. Bueno, ya para cerrar, me gustaría mucho nuevamente que invitarlos a googlear, a investigar a todos estos artistas, su historia, su arte. Como verán, inclusive entre nosotras que los conocemos, hay unas que pues nos gusta más, no nos gusta su corriente, nos gusta su línea, admiramos su trabajo, inclusive creemos o compramos este personaje y otros que no, ¿no? Nuevamente, para todos los que estuvieron todo el programa con nosotros, de repente inclusive Marina y yo teníamos así como de, este me gusta, este no, este sí, me late, claro. Este así. Entonces, pero ustedes, pues conózcanlos. Exacto. Se van a quedar con el que se tengan que quedar y con el que le represente. Sí. El que le represente exacto, ¿no? Normalmente nos sentimos identificados y eso también muchas veces es lo que nos lleva a decir que nos gusta o que nos atrae. Como Saturnino Hernán. Me encanta ese pintor. Además son enormes sus cuadros, son de 1 o 2 metros y es un realismo que realmente está vivo. Artista. Entonces, 13. Sí, perdón, aquí yo ando con no, de eso se trata. Y además manejó como una parte ilustrativa y también, lo vi en vivo y que me voy para atrás. Ok, entonces pues ahí les dejamos otro artista digno de admirar, de reconocer, de hablar un poquito más de él, porque así como hablamos de Leonardo, Miguel Ángel, de Dalí, de en general todos los artistas que mencionamos en el programa anterior, es importante que conozcamos a los artistas mexicanos. Y más que conocer a los artistas mexicanos, apoyen el arte local. Evidentemente no todos aún son o somos artistas, pero estamos en eso y de eso se trata. Y si no tenemos los apoyos pues de nuestro propio público, de nuestra propia nación, de nuestro propio pues medio en el cual estamos, de nuestra propia sociedad, la verdad es que se vuelve muy difícil. Y aquí estamos hablando de todo, de las actrices, los actores, los músicos, los poetas, los escritores. Es la verdad muy triste esto de que te tienes que ir a otros países para tener éxito, cuando pues aquí está todo, ¿no? Aquí está todo, aquí está el público, aquí está la necesidad de la gente de ver algo más, de tener otras experiencias. Y nuevamente yo creo que si algo se pueden llevar muy aparte de toda la historia del arte que les acabamos de tratar de resumir de la forma más rápida y precisa posible, es eso: apoyen a los artistas locales. Ustedes no saben a veces lo que ese poquito, esa herramienta, ese aplauso, ese comentario, ese compartir, ese
esa acción chiquita, esa claro. recomendación, en verdad le abre muchas veces la puerta a alguien que la necesita. Justo en este momento, la verdad es que la comunidad artística se la está viendo difícil, no importa a qué te dediques, a qué línea de las artes, está cañón, porque nosotros hacemos para ustedes, creamos mucho para el público y pues un artista sin exponer su trabajo, un artista que se queda en su cuarto, pues no llega más, y no puede hacer como todos estos cambios sociales positivos en nuestra sociedad, como ya lo comentamos con algunos artistas, o sea, abrieron casas de cultura. Y si me dicen, ¿y eso para qué me va a servir? Bueno, baja delincuencia. Te aporta a los jóvenes para estar dentro de una sociedad, poder integrarse, poder tener alguna actividad sana. Educación. Educación, exacto. Hay como muchos beneficios alrededor de esto. Y si bien no se van a dedicar profesionalmente y quieren ser meramente espectadores, pueden ser espectadores responsables y apreciar todo este trabajo que se está haciendo y los beneficios que tiene para la sociedad. Más que nada valorarlo. Nuevamente ustedes no saben qué tanto trabajo hay detrás de todo esto, así que sí los invitamos a abrir un poquito más los ojos, a acercarse. Evidentemente ustedes también se van a poder cada vez, con más educación, la gente se vuelve un poquito más exigente. Entonces, si ustedes no saben de pintura y empiezan a aprender de pintura, van a empezar a identificar a un pintor que va comenzando, a un pintor medio, a un pintor que ya tiene cierta experiencia. Entonces, edúquense más, acérquense también a todos estos espacios culturales, estén muy pendientes de las becas. Hay muchas becas en formato gubernamental, o sea, público y privado, y hay muchos apoyos a jóvenes que le interesa esto, que les llama la atención, no importa lo que ustedes nuevamente se dediquen o les interese, aunque sea un hobby, en verdad, acérquense. Llenar su vida de arte siempre va a ser algo muy bonito, llenar su vida de experiencias nuevas siempre va a ser algo maravilloso, y llenar su vida de conocimientos diferentes también yo creo que va a mejorar su calidad de vida y cómo existimos y cómo pensamos. Entonces no saben si las manzanitas o las naranjitas o el paisaje o lo que sea que tienen enfrente es algo que hizo alguien más. Entonces los invito mucho a identificar qué arte están consumiendo o qué contenidos visuales están consumiendo, y pues sí, de alguna manera acercarnos a los autores de estas piezas, ¿no? Porque hay muchísimas obras, como bien les comentábamos ahorita lo que era la Catrina, que ya conocen y ya identifican, y pues el autor, bien, gracias. Entonces, claro, investigar un poquito más, ¿no? Sí. Yo creo que eso es importante. No sé si quieras hacer algún otro comentario. No, la verdad es que todo lo que dijimos esperamos que les aporte mucho, que investiguen, que les interese. Hay mucho por descubrir en nuestro país y en el mundo. Como les decía, la historia es importante porque si no estamos condenados a repetirla. Socialmente es necesario. Es necesaria. Entonces, pues bueno, no nos dejen, vamos a estar aquí pendientes. Ahorita vamos a pasar a la sección de prevención. Siempre la palabra prevención como que se me quiere escapar, la tengo aquí y no la alcanzo. A la sección de prevención, así que quédense con nosotros. Yo soy Mariana de Lara y Marina Lúa y estamos aquí en Tierra Cero para ustedes.
pintores que ya había visto, pero no conocía tanto el contexto de estas. Y pues como ustedes lo comentaban hace un momento, ¿no? Yo creo que estamos con bastante tiempo para darnos una oportunidad de googlear un poco, de buscar estos artistas, de incluso explorar un poco más, porque México posee un acervo impresionante. Claro. Y pues obviamente siempre investigar una cosa nos va a llevar a otra y a otra y a otra y a otra y a otra, ¿no? Y yo creo que pues hay material para no despegarse durante muchísimo tiempo, ya sea del celular, la computadora, pero pues obviamente siempre aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Uno, lo que es nuestra cultura, nuestro acervo, y pues obviamente también para darle más valor a lo que es, pues, como tal, ser mexicanos, ¿no? Yo lo veo desde este punto de vista. Y bueno, rápidamente les vamos a hacer unas pequeñas recomendaciones. Ya saben que pues ya estamos en estas fechas que son festivas, que en las que regularmente pues estábamos acostumbrados a salir, a, no sé, andar o en la playa o en un balneario o sí, sé que es complicado, sé que es difícil. Es la segunda ocasión, en la segunda Semana Santa, que nos tenemos que quedar en casa. La recomendación para toda la gente que nos escucha es que no nos descuidemos. Sí, ya tenemos como tal una vacuna, ya está empezando la aplicación de esta, pero yo creo que también debe caber un poco de responsabilidad dentro de nosotros y pues tratar de quedarnos en casa. Nota importante, no olviden que la vacuna no es que los vuelve inmunes al virus, o sea, nada más ayuda un poquito si te da, pero nunca no eres... bajar la guardia. Sí, no hay que bajar la guardia, y también recuerden que con la primera vacuna no es suficiente, por eso son de 2 puestas. Entonces, si no tienen la segunda y si no han dejado el tiempo correcto que se tiene que esperar, no se sientan con un escudo protector encima, porque no lo tienen, y usualmente a las personas a las que vamos pues sí a salir a afectar un poquito más son a los adultos mayores o a personas con pues problemas de salud. Así que no bajen la guardia, en verdad, con cuidado. Y a pesar de que yo sé que todos tenemos muchas ganas de estar en la playa, en la alberca, tomándonos un tiempo, pues sí, para relajarnos y desestresarnos y olvidarnos inclusive de la realidad que estamos viviendo, creo que tiene que caber un poquito más la responsabilidad y la cordura. Entonces, con cuidado, con precaución, todo lo que hagan, y en medio de lo posible, pues evitar ponernos en riesgo y poner en riesgo a los demás. Así es. Y pues bueno, rápidamente, recomendaciones para toda la gente que nos está escuchando es: traten, como ya lo habíamos mencionado, de quedarse en casa. Por favor, consuman bastante agua. Ya ven que las temperaturas están pues bastante cambiantes. Y otra, yo creo que a lo largo de la semana, el domingo como tal, vivimos por ahí un pequeño remolino que ensombreció a la ciudad, y no solamente a la ciudad, también aquí al vecino estado de Tlaxcala, del que su seguro servidor es nativo como tal. Pues a todo esto yo creo que lo más adecuado es siempre monitorear el Sistema Meteorológico Nacional, saber qué es lo más recomendable que podemos hacer en estos casos, ponernos a investigar un poco. De la misma manera también, pues, creo que debemos ser bastante pacientes. Ya empieza, yo creo que ya lo hemos escuchado en las noticias, ya se empieza a hablar sobre un regreso paulatino a actividades escolares como tal. Es un tema que pues, está en la mesa, para el cual yo creo que debemos tener simple y sencillamente paciencia como tal, como ciudadanos, y en caso de que se empiece a dar como tal, con las respectivas medidas de prevenciones, siempre acatarlas y respetarlas, porque obviamente cuidarnos el unos a los otros va a ser la clave para poder regresar a como tal nuestras actividades, quizá no de forma normal o inmediata, exactamente, o rápida, pero sí al menos ya estamos, vamos a decirlo así, ya podemos ver una luz un poquito al final del túnel. No sé ustedes ¿qué opinen? ¿Cómo se sienten? Así es, exactamente. Rápidamente nos podrían comentar. Pues yo siento que aún falta un ratito. ¿Qué más quisiera yo que todo se activara mañana? Porque, como les comento, en particular para la línea en la que nosotros trabajamos, estar encerrados sí nos está... sin museos, galerías. Sí, nos está complicando un poquito la existencia artística. Pero pues al final del día, digo, si es entre quédate en tu casa y quizá no estés del todo cómodo y existe la posibilidad de que lo hagan, háganlo. O sea, yo sé que hay muchas personas que salen por gusto y hay otras que salen por necesidad. Si no somos el tipo de persona que está saliendo por necesidad, pues tiene que caber un poquito más la prudencia en nosotros. Hay muchas aplicaciones para pedir comida si quieren comer algo diferente. Hay muchas opciones que literalmente el mundo se modernizó para poder seguir trabajando, seguir sirviendo a todos los demás. Entonces creo que las opciones hay. Aprovechen el tiempo para estar con sus familiares. Esta situación yo creo que en definitiva nos tuvo que haber hecho
por lo menos valorar un poquito más la vida. Hubieron muchas personas que fallecieron y que pasaron por situaciones muy difíciles. Entonces valoremos a las personas que tenemos al lado, porque no sabemos si los vamos a ver mañana, ya sea por esto o por cualquier otra situación. Entonces creo que son tiempos de, en vez de salir y disfrutar de forma personal, es creo un momento de pasarla bien con nuestra familia, de hacer videoconferencias con nuestra familia a la que no podemos ver, de acercarnos a las personas a las que amamos y a los que queremos, incluyendo amigos y nuevamente familiares, hasta nuestras mascotas. Yo creo que es un bonito momento para pasar más tiempo con ellas. Así que yo creo que es eso, el tranquilizarnos un poquito, el buscar más opciones, el también aprender a pedir ayuda, porque muchas veces si se están ahogando en un vaso con agua y nadie lo sabe, no hay nadie que te pueda extender la mano, ¿no? Entonces es importante también decir cuando no estás bien y cuando te hace falta algo y cuando necesitas que, pues sí, que alguien te ayude, y no tengan pena, no tengan vergüenza, tengan el valor de alzar la voz. Mi querida Marina. Que sí he notado que están bajando mucho la guardia. Y ante esta desesperación en ya me harté, me quito cubrebocas y como en la calle toco cosas en el camión, es ok. Si van a salir, siempre mantengan todos estos cuidados que desde un inicio se nos estuvieron sugiriendo. Y efectivamente no somos inmunes, y al menos yo sé que es complicado, pero mentalizarse que esto se va a extender de 1 o 2 años más hasta que volvamos a como esa cotidianidad que estamos acostumbrados. Claro, siempre va a haber cambios, pero hasta esos cambios lo veo bien, porque incluso en estos puestos ambulantes de comida ya hay como maneras salubres, mínimas, pero ahí están, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí, buscar al final del día, nadie les va a decir, ponte tu cubrebocas y lávate las manos. Yo creo que sí, claro, cada uno de nosotros sabe qué está haciendo y cómo lo está haciendo, y si antes te lavabas las manos 5 veces porque te daba miedo y ahora te la lavas 2, pues, amigo, amiga, algo estás haciendo mal. Así que retomar las medidas en caso extremo, porque pues también hay mucha gente que, cabe mencionar, no se está vacunando, que no está tomando ningún tipo de medida para evitar que este virus los infecte o los afecte, más que nada de una forma más agresiva. Entonces, si también ustedes saben que conviven con este tipo de personas, pues tripliquen y cuadripliquen las medidas de seguridad. Yo sí los invito a que se vacunen, porque al final del día es la única posible solución que tenemos para que esto no nos agarre más en curva. Pero pues si también en su decisión está el no hacerlo, pues tengan muchísimo cuidado ustedes y las personas que los rodean. Así es, y pues ahora sí que recordándole a toda la gente, pues quédense en casa, es yo creo que el mensaje tan simple que hoy les damos aquí a través de su programa Tierra Cero. Rápidamente les tenemos un pequeño anuncio. La SSH, Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas, cuenta con más de 30 convenios y 24 años formando profesionistas exitosos. Por eso somos tu mejor opción. Inicia clase con nosotros, inscríbete y obtén 30% de beca durante toda tu carrera, sin examen de admisión, atractivo plan de becas, clases interactivas, alto nivel académico, plataforma digital gratis, sin pagos extra, biblioteca y laboratorios especializados. Y para tu seguridad, realiza tu proceso de admisión en línea a través de www.ssh.edu.mx. Te ofrecemos licenciatura en comunicación, administración, derecho, mercadotecnia y publicidad. Y nuestra área de posgrados te ofrece especialidad en comunicación corporativa, maestría en alta dirección. No esperes más. Recuerda www.ssh.edu.mx o contáctanos a través de WhatsApp al 22 29 21 49 52. Estamos ubicados en la 7 Sur 1107, Centro Histórico, Puebla. Un saludo a toda la gente que nos estuvo escuchando. Recuerden que dentro de 15 días nos van a tener también más información respecto a arte, cultura, para pues obviamente siempre pues seguir instruyéndonos más, conociendo un poco más. Me parece que es de lo más bonito que podemos hacer, el darnos la oportunidad de conocer todo lo que pues, en nuestro México como tal podemos encontrar. Muchísimas gracias. No, pues gracias a ustedes. Ya saben, igual ahí en redes sociales nos pueden encontrar como Marina Lua y Mariana de Lara. Y Mariana A. de Lara. Entonces, pues por ahí estamos. Y también no olviden dejarnos aquí los comentarios de cuántos artistas se supieron, a cuántos conocían, o si hay alguno en particular que les llamó la atención, o inclusive si quieren que hablemos de alguna línea de artistas o algún tema en particular, pues no olviden dejar en los comentarios. Así es. Nos vemos y hasta la próxima. Esto es